Bueno, buenas noches muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, Jonathan. Bien, ¿Qué tal todo? Jonathan. Very good. ¿Qué tal el Bien, puente? bien. ¿Bien? Sí, sí, bien, claro. Qué bueno. Eh, bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestro cursito de punto .NET, ¿cierto? Cierto. Em, Vamos con los métodos vale, y ¿estamos en qué era? ¿Ya alguien me puede recordar? estamos hablando de los métodos. Y su merced había dejado uno de los ejercicios que habíamos hecho para que lo realizáramos con los métodos. Usted planteó un ejercicio ahí al final, que si una empresa tiene dos turnos, ¿se acuerda? Sí. Y en los que trabajan 8 empleados y cada turno uno trabaja en la mañana, un turno en la mañana y otro en la tarde, cada uno de 4 empleados. Entonces, que lo Ujú. creáramos a través de un método. Ok, que se hiciera pues Eso fue. con métodos y que pues calculara los gastos del turno de la mañana y los gastos del turno de la noche, si no estoy mal. ¿Cierto? Y true, correcto. Listo. Cierto, cierto. Eh, ¿Lo pudieron realizar? Pues por mi parte sí. No sé, don Orlando, que esté. No, señor, yo sinceramente no lo hice. Vale, tiene cero. No, mentiras. Eh, Profe, punto 5 que con punto 5 pasa. bueno, pues si quiere, Julián, compártanos a ver cómo es cómo es lo que hizo y pues si tiene alguna duda vamos resolviéndola. Listo, mi pez, voy a compartirles ahí rapidito, Sí, sí, porque sí, pues tengo que ir a hágale. recoger las. Listo, entonces acá, pantalla completa. Venga, cierro estos dos Visual Studio, si no me generan ahorita inconsistencia. Vale, perfecto. Entonces, compartir pantalla. Es que está próximo. Ya listo, ya vamos. Vamos, vamos. Entonces acá lo tengo. ¿Estás compartiendo? Ah, ya, ya salió. Sí, 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 Vamos a ver, Master. vamos a ver, Sí. vamos a ver. ¿Listo? Ahora sí. Listo, entonces, ¿qué decía el ejercicio? El ejercicio decía, una empresa tiene 2 turnos en la mañana y tarde, en los que Sí, trabajan 8 empleados, 4 por la mañana, 4 por la tarde. listo, muy bien. Ingrese su nombre y salario, ingrese su nombre y salario y pues retorne el valor total del salario de cada turno, ¿no? Sí, señor. Entonces yo hice un solo método Para que se ingresar llama los ingresar datos, datos para capturar los datos. Muy bien. Ujú, y ese hice toda la operación. O sea, ese mismo método, ujú. Entremos hice a ese toda la método. operación. Acá está, ingresar datos. Listo. Un método que no retorna nada, entonces lo creo. Entonces, lo que primero hago es solicitarle cuántos trabajadores tiene el turno de la mañana, digamos, como por si Por el, darle el opcional usuario que al instala, usuario, claro. Ujú. Sí, señor. sí, que puede ingresar 2 o 3 o lo que quiera. Sí, Y lo muy bien. capturo en una variable y la convierto en entero, ¿no? Sí. Y aquí le doy la posibilidad para que me dé los del turno de la tarde. Uno es el de la mañana, uno es el de la tarde con la misma metodología. Vale. Creo, creo dos arrays de tipo string para ingresar el tema de los nombres, ¿no?
Y Dos también creo array dos de tipo arrays string, sí, señor. y creo otros dos de tipo double para el tema del salario. Los hubiera podido ingresar como tipo entero, pero como estamos hablando de salarios, pues Sí, puede fueron varios. variar porque puede que una persona tenga 595.348,40 centavos. Ujú, muy Correcto. bien. Listo. Dos variables de tipo double para capturar esos dos valores al final. Sí, Exacto, de tipo local esas dos variables para poderlas manejar dentro del mismo método. Y creo el método. Creo el for para poder sí, rellenar los arreglos. ¿Sí? muy bien. ¿Qué hice yo acá? Cantidad Cantidad uno uno más más cantidad cantidad 2. 2. Uy, ¿eso qué significa? Exacto. Que se refieren a la cantidad de usuarios que ingresó para el turno uno y la cantidad de usuarios que ingresaron para el turno 2. ¿Qué quiere decir? Que esto me va a definir la cantidad de veces que se va a iterar para yo pedir los datos. ¿Sí? Espéreme a ver. Entonces, Entonces, espérame a ver si lo entiendo. Qué pena que... a ver, Entonces, no, tranquilo. cantidad uno es cantidad uno el turno de la mañana. Y El turno de la cantidad mañana, sí, 2 es que es el turno de la tarde. de la Listo. tarde. Entonces, si Entonces, ingresaron cuatro arriba y más los tres otros abajo, cuatro, entonces son 7, ¿cierto? 7 personas, exacto. Listo. Y a Muy esas bien. 7 personas es las que yo le voy a pedir los datos. Muy bien. Exactamente. Entonces hago el for y dentro de ese for hago otros dos for anidados, o sea, hago unos for. Entonces, ¿qué hice yo? Entonces, creé una variable que me va a ayudar a contar para el primer for, otra variable que me va a ayudar a contar para el segundo for. Esto con el fin de poderlos controlar y, Vale. O sea, espéreme a ver. Espéreme a ver dale, si entiendo. Dice, contador uno 0, contador 2 listo. Y dice, turno uno. Entonces iteras trabajo turno uno. ¿Qué es trabajo turno uno? sí, Trabajo, trabajo turno 1 trabajo es turno este uno. array a Ah, los cuales perdón, yo le sí, voy sí, a sí, ingresar. sí. Qué pena. Soy lento. No, tranquilo. Listo. Muy bien. Ingresa el nombre del trabajador. Muy bien. Entonces empiezas a iterar el turno de la mañana. Ok. Correcto. Muy bien. Y Entonces, capturas el nombre. sí, Después con ese nombre el salario. Y asignas el trabajo pues a la posición con el nombre. ¿Cierto? Y sí, el salario con, pues, con la posición. Muy bien. Y valor uno pues va a ajá, ser la suma de exacto. ese turno, de ese salario para ese Ujú, turno. Muy bien. Y el contador más para incrementar. Listo. exacto. Muy bien. Y lo mismo para el segundo turno 2, la misma historia. Sí, muy bien. ¿Y yo qué hago entonces con los contadores que tengo entre cada uno de mis for? Ujú, Eso es lo que voy a cargar aquí en mi sub-i de ujú. mi array, de mi primer for, o sea, este sub-i. Para Cuando eso incrementarlo. ya se, exacto, y cuando Ajá. eso ya se iguale, pues él sale el for. Muy bien. Y ahí sí yo presento los valores. Ah, bueno, como necesito mostrar solo los valores del turno uno, pues aquí ya los tengo, vea. Valor del turno 2 y valor del turno uno. Entonces ya los cargo acá. Muy bien. Eh, Entonces todo esto lo hice en un solo método. sí, está bien. Está bien. Y ya, Está bien. De pronto. Sí. Sí, sí, sí. Ingresar datos. Sí, sí, yo lo veo sí, bien. De pronto yo lo que hubiese hecho es uno que me calculara los gastos, los salarios sí, con sí, los datos que yo capturo y el otro por pues, sí, el turno de quizás la yo pensé mañana. esto, Pero pero no, no, entonces yo lo así vi está como, bien. Está bien.
de pronto yo lo vi más práctico, es como, bueno, voy a ingresar de una vez el nombre, pues de una vez el salario y pues de una vez el valor, Claro, ¿sí? Pero muy seguramente hubiera hecho, bueno, primero los nombres y los tengo sí. allá cargados en una array y después le pido los salarios en el método, llamo ese método para que ese mismo, con los salarios que yo ya ingresé, me haga las Ujú, operaciones y me devuelva el valor. Sí, claro. claro, sí, sí. Pero yo lo hice como para que se entendiera un poquito más. Pues si lo hago separado de pronto, pues, pero como ahí no No, están está todos, pues bien. ni modo. Jonatica, me voy a ausentar 5 minuticos, ya regreso. Si quiere, ahorita al final de la clase lo corremos para que usted lo vea el ¿Listo? funcionamiento. ¿Listo? Vamos continuando Qué pena, entonces. Jonathan. Listo, no, no se Perfecto. preocupe. Ya Eh, regreso, Jonathan. listo, listo, sí, señor. Voy a dejar de compartir. Listo, sí, señor. Ahora voy a compartir yo. Segundo, screens. Vamos a darle acá, ¿cierto? Me Está confirma. grabando la clase, ¿cierto, viejo Jonathan? Sí, señor. Vale. Ok, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues dándole continuidad al curso que llevamos. Vamos a ver el contenido, ¿cierto? Creación, ¿qué? Creando métodos sobrecargados y utilizando parámetros opcionales de entrada y de salida, ¿sí? Más de entrada que de salida porque en realidad los parámetros de salida se utilizan muy rara vez. Eh, Don Orlando, ¿de casualidad a usted le suena cuando le dicen un método sobrecargado, a qué hace referencia de pronto? Que tiene muchos valores. Que tienen muchos valores. Sí, también, también podría ser. Pero el concepto básicamente de un método sobrecargado es en C Sharp, nos permite hacer métodos en los cuales tengan el mismo nombre, ¿cierto? El mismo nombre. Un método sobrecargado que es, tengo un método con el nombre, por ejemplo, de verificar edad, ¿cierto? Pero a ese yo tengo que le entra un parámetro nacimiento, un entero. Pero si yo quiero sobrecargar el método, ¿qué significa sobrecargar? Básicamente hacer un método con el mismo nombre, pero que le ingresen diferentes parámetros de entrada, ¿sí? Por ejemplo, void verificar edad, voy a colocarle este mismo nombre, ¿sí? Y le voy a decir que va a entrar un entero de año, y voy a decirle que entra un entero de año actual, ¿cierto? Y acá puedo decir, retórneme la resta, ¿entre qué? Entre el año actual y año. Ah, perdón, y acá es un entero, perdón, entero, ¿sí? Para retornar. Juepucha, estoy escribiendo mal. Listo, ¿sí? Como se ve, yo puedo tener muchos métodos con el mismo nombre, ¿cierto? Y acá puedo decir, por ejemplo, que le entre verificar edad, entonces edad, edad y un string de nombre, no sé, ¿cierto? Y puedo decir que este sea void, ¿sí? Entonces, como podemos ver, Mm, él me Jonathan, permite realizar
métodos con el mismo nombre, ¿cierto? Que a su vez reciben diferentes tipos de parámetros de entrada, obviamente, y a su vez también pueden devolver diferentes valores, ¿sí? O no pueden devolver, dependiendo de la necesidad, ¿sí? Eso es lo que significa un método sobrecargado, ¿sí? Pregunta, ¿eso Señor. no causaría confusión? Pues bueno, lo que pasa es que en PHP sí me obliga a que los nombres sean diferentes, no me Sí, permite, cuando yo creo digamos así, un método en PHP, él sí, yo ya tengo ese nombre creado, no me deja crearlo porque me dice que es ambiguo. que es ambiguo. Aquí no, Claro, aquí no va a pasar. no, señor. ¿Por qué? Porque la versatilidad de Sichar nos permite hacer este tipo de manejo. Por ejemplo, yo tengo, voy a colocar otro ejemplo más. Tengo este, por ejemplo, de sumar, ¿cierto? Este método de sumar, ¿sí? Y ese método de sumar, a su vez, yo puedo recibir acá un array de números, ¿cierto? Un array de números, ¿sí? Y acá que tengo, los números, ¿cierto? Ah, eso, perdón, es un for, perdón. Y acá que tengo, pues tengo que iterar mi parámetro de entrada, que es un array, ¿sí? Punto length, y empezar a sumarlos, ¿cierto? Entonces, y suma es igual a 0, ¿sí? Y acá simplemente esto es suma es igual más igual a i, ¿sí? Y retorno suma. Entonces, nótese este ejemplo. En este caso, en este método que devuelve un parámetro entero que suma, me recibe dos parámetros de enteros. Dos parámetros únicamente. Entonces me va a hacer la suma de dos números. Pero mire que nótese que me recibe un array de números. Entonces yo puedo hacer la suma de n números que me vengan en ese array y puedo retornar la suma. O Entonces, sea, puedo llamarlos iguales, pero lo que debo tener cuidado es que al no momento, puedo repetir al el momento, tipo de variable. claro, exactamente. Al momento de llamarlos, ¿cierto? Debo tener en cuenta que, hagámoslo acá, por ejemplo, program, ¿cierto? Punto, sumar. Y vea que acá me sale, no sé si se alcanza a ver, me sale uno de dos. O sea, esto significa las sobrecargas que tiene el método. Y una sobrecarga me recibe un array de números, ¿cierto? Y la otra, venga, a ver si me deja, número, y la otra me recibe un entero uno y un entero 2, ¿sí? Entonces, si yo voy a utilizar el sumar con el array de números, pues ¿qué tengo que enviar acá? Un array de números para que me haga la suma de todos los números que están dentro de mi array, ¿sí? Sí, Y si no, es decir, y si no, pues yo voy a sumar número uno con número 2, ¿sí? Es decir, necesito la suma de dos números, ¿sí? Estos métodos sobrecargados se utilizan bastante también para casos en los que pues necesitamos hacer operaciones o necesitamos, por ejemplo, que se llame igual, pero necesitamos que nos retorne otra respuesta. Cuando accedemos a la base de datos y tenemos una conexión de Oracle, pero el otro método tiene una conexión a SQL, ¿sí? Estos métodos nos permiten hacer esa versatilidad de los datos y a su vez
nos permiten retornar diferentes respuestas. ¿Sí? Eso es lo bueno de los métodos sobrecargados. ¿Sí? Hasta ahí, bien, todo bien, ¿cierto? Mm, si me puedes repetir Vale. Ok. Hoy estamos viendo los métodos sobrecargados, ¿cierto? Sobrecargados. Ya, de pronto Julián ha escuchado alguna vez el término de sobrecarga de métodos. Sí, 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 señor. Ok. La sobrecarga de métodos, ¿a qué hace referencia, Juli? No, lo he escuchado, pero no, digamos que no le tengo como el full significado. Pienso que cuando, o sea, según mi opinión, Sí. la sobrecarga de métodos es cuando yo, dentro de un método, Ujú. cuando recibo varios parámetros y dentro de ese método puedo utilizar también otros métodos. Bueno, algo así, es lo que yo Vale, entiendo. más o menos. Básicamente, Sí, una porque sobrecarga de un método es hacer un método con el mismo nombre que ya tenga instanciado, pero que recibe diferentes parámetros de entrada. Y a su vez también puede devolver un diferente tipo de dato. ¿Sí? ¿Hay algún sí, límite? No hay ningún límite. Usted puede tener n cantidad de sobrecargas de este método sumar. Puedo tener por ejemplo, puedo tener un in sumar, ¿cierto? Que no recibe ningún parámetro, pero retorna una suma. Retorna ok, un sí, eso es. new in, ¿sí? Ah, perdón, esto es in suma es igual a 0, suma, ¿sí? Sí, Sumar. Entonces, lo que quiero llegar a esto es que nótese este método que dice sumar. Venga, lo ponemos un poquito más grande, ¿sí? sí, Este método recibe dos parámetros, número 1 y número 2. Entonces, ¿qué es el resultado de este método? Básicamente, es la suma de estos dos números, ¿cierto? sí, correcto. Y me retorna la suma de esos dos números. ¿Sí? Ahora, nótese este método sumar, que obviamente es una sobrecarga al mismo método. ¿Qué recibe? Un array de Un array. números. Exactamente. Y dentro de la lógica yo le digo, súmeme, ¿cierto? Ese array de números, con n posiciones, Sí, obviamente. Y me va a retornar la sí, suma de esos n números. ¿Sí? ajá, sí, Entonces, he ahí la sobrecarga de los métodos. A eso hace referencia. ¿Sí? Lo que estaba diciendo era que la sobrecarga de los métodos se utiliza mucho también. Digamos que en el caso de que tengamos pues digamos que una instancia a un proceso muy similar, entonces hace una sobrecarga al método con diferentes parámetros de entrada para hacer otro flujo diferente, pero que tiene que ver con el mismo proceso. ¿Sí? Por ejemplo, se puede hacer una sobrecarga de un método de consulta de usuarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno puede ser para loguearse, ¿cierto? Y otro puede ser para obtener la lista de usuarios. ¿Sí? sí, ok, ok. Ok, ¿Vale? yo puedo tener los dos, yo puedo tener métodos, los mismos métodos con el mismo nombre y todo, Ujú. pero los puedo llamar en sitios diferentes con parámetros diferentes. Exactamente. Se tiene que tener en cuenta que para declarar un método sobrecargado, siempre, digamos que obviamente el primer método que se declara
pues digamos que en este caso es este, ¿cierto? Que no tiene ningún Sí. parámetro, ¿sí? El siguiente es este, pero nótese que yo acá le coloqué parámetros diferentes. Y esa es la condición, que básicamente cuando se hace un método sobrecargado, los parámetros de entrada sean distintos, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo le digo a este man, por ejemplo, voy a hacer un método sobrecargado y le mando los mismos números? ¿Qué me va a decir? O los mismos parámetros de entrada, perdón. ¿Qué me dice? Sacar error porque ya Me existe uno dice, creado con ya está definido un método sumar con los mismos tipos de parámetros de entrada. Por favor, verifique. ¿Sí? A eso hace referencia los métodos sobrecargados. Y también nos ayudan a, pues digamos que, a alivianar un poco, ¿cierto? Algunos procesos que nos permiten hacer ciertas acciones dentro del código. ¿Sí? ¿Y cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo? Ustedes me van a decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo hace para invocarlos? ¿O cómo sabe que cuál método es cuál? ¿Cierto? Porque tengo tres métodos de suma. Entonces, simplemente, no sé si se alcanza a ver, pero acá, si yo digo sumar, abro paréntesis, él me saca la cantidad de sobrecargas que tiene ese método, ¿cierto? Y los parámetros que recibe. Entonces, por ejemplo, este primero no recibe parámetros. Espérenme a ver. Perdón. Perdón. Ah, perdón. Ay, pucha. No sé por qué. Vea. Ahora sí. Ya me está corriendo acá. Entonces, el primer método de sumar no recibe parámetros. ¿Cierto? No sé si se alcanza a ver esto que estoy señalando con el, con el mouse. Sí, sí, sí. Listo. El segundo método me dice, este man, el segundo método dice, recibe un array de números, ¿cierto? Y el tercero recibe dos parámetros enteros, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para llamarlos? Entonces, simplemente, pues fácil. Yo quiero que me sume un array. Entonces, hago un array, ¿cierto? Por ejemplo, números, new in, digámosle 10, ¿cierto? Y acá, acá sí. Y acá le envío esto. Ahí por cuál método se tiene que ir. Por el que está definido como un array. Exactamente, exactamente. Vamos a probarlo, vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Pero permítanme un minutico. Creo una nueva aplicación porque esta ya... no, acá no. Acá. Permítanme, agrego una nueva solución. No proyecto. La solución es, yo le puedo agregar n cantidad de proyectos. ¿Listo? Dentro de las soluciones, como tal. De pronto no lo expliqué. ¿Listo? Entonces acá yo le digo consola, ¿sí? Y le digo métodos sobrecargados. ¿Sí? Y vamos a hacer el ejemplo. Ahora sí. Y acá, métodos sobrecargados. Listo. Entonces vamos a hacer una instancia de esta clase. ¿Cómo hago una instancia de esta clase? ¿Cómo hago una instancia de esta clase? ¿Alguien lo recuerda? Sí, program Sí. es Program. program espacio y le Nombre. puede el nombre, sí, cualquier nombre. Sí. ¿Qué Igual, sigue? Ujú. new, New. que es el que me distancia, es el que es, bueno, Hace la es instancia de la clase. Ajá. la palabra reservada que me distancia la clase Ajá. program Program. y Y cierra, exacto, así, y ¿cierto? ya, correcto. Perfecto.
Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Hagámoslo, como ya lo tengo acá, voy a copiarlo y voy a pegarlo, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, muchachos. Eso de una, Vamos a es de hacerlo. una. Entonces acá yo declaro mis métodos de suma, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ente... vamos a hacerlo más complejito. Console.writeLine, ¿cierto? Ingrese un número. Ajá, Listo, ingrese un número. Y acá, correcto. ¿cómo es que hago acá? Número In, número, igual a qué? igual. De una vez parcielo. In.par, In, ¿cierto? sí, o convert punto, sí, int. Ok. Y acá, ¿cómo hago para capturar el dato que ingresa el usuario? Con, console.readline. Console.readline. Ajá, perfecto. Y ahora Listo. voy a declarar un arreglo in, Abre coloquémosle corchetes. números. Es igual a Ujú, qué? A new in, ¿cierto? correcto, Con el tamaño que viene de número, correcto. ¿cierto? Pero acá es números. Listo. Entonces quitemos esto, pongámoslo por acá. Y acá voy a program punto sumar. Entonces, ¿por cuál método me debería ir? ¿Por el de que recibe el entero, porque él recibe el array Por el o que recibe porque la el que red. no recibe ninguno? Por el de la red. Listo, enviémosle números, ¿cierto? Y él automáticamente ya sabe a cuál método irse. Como se dan cuenta acá, el visual es muy inteligente y le dice, oiga, usted ya tiene una referencia. Ya lo referenciaron por allá, arriba. Y va uno y ve y tiene razón, ¿cierto? Entonces vamos a verlo. Perfecto. Array de números. Ah, pero acá tengo el tamaño y acá digámosle for... Eh, pucha. For.length. Acá, ¿sabes qué me hace falta? A mí siempre me hace falta y por eso le pido a ustedes ayuda porque siempre me hace falta algo. Y pues, ¿y es llenar qué? Los números, El ¿cierto? array. Del array, lo más Oh, importante. sí, porque entonces, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer la operación si no tengo el ¿Cómo? array lleno? Así es muy berraco. ¿Cómo? Sí, 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 Listo, entonces complicado. vamos a ver. Ingrese el valor de la posición Ajá. Su eh, in. 0, Sí, coma y más uno, digámosle, ¿cierto? correcto. Y acá, ¿cómo lo leo? Igual acá, ¿cierto? Entonces, in nume es igual a in.parse console.readline. Perfecto. Y acá, ahora sí, números en la posición que su i con nume. Hasta ahí, vamos bien, ¿cierto? Y después sí lo mando a qué? A sumar. Es que siempre me falta y por eso es que me fallan los programas. Vamos a ejecutar. Ok, vale. Entonces, démosle acá. Ignita no se ha podido conectar porque le genera error la plataforma. Pues me está escribiendo. No me valió usuario. Ah, juepucha.
Em, eh, 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 Ya le digo que lo intente nuevamente. Hágale, todo. por favor. ¿Sí? O, o si puedes cargar la aplicación, no sé. Vale. Listo. Probémoslo. Acá esto ya vamos a ver qué nos pide. Ingrese el número del arreglo. Entonces digámosle 3 para no extendernos, ¿cierto? ¿O ustedes qué dicen? Digámosle 3. Sí, sí, sí. Con 3 Listo, nomás. Ya perfecto. sería. Listo. Entero. Y toma. Posición 1, listo. Digámosle 15. Y acá en la posición sub i 15. Listo. Ahora el siguiente. Correcto. Digámosle 25. Hasta ahí todo bien, don Orlando. Sí, señor. Listo. Y digámosle 13. Y ahora sí voy a hacer el proceso de suma de mi array, ¿cierto? Entonces F11 y acá ya recibió el array, ¿cierto? Correcto. Y acá pues simplemente, ¿qué? Lo recorre y lo va sumando. Sí, pero creo que acá me quedó mal. Números en la posición sub i. Y, yes. Ahora sí, se supone que ya debe funcionar. Tengo 15 más, ¿cuánto viene acá? Más 25, 40 y más 13, 53. 53. Y ya está. Pero me faltó algo. ¿Qué me faltó? Imprimir el valor Presentarlo. de la suma, del arreglo, ¿cierto? Pero pues ya se entiende, creo que ya se entiende readline. Y acá in suma es igual a esto. Y acá esto. Y acá console.writeline. Resultado de la suma del arreglo. Juepucho. ¿Cómo lo ven? ¿Fácil o difícil? Volvámoslo a ejecutar. Entonces, digámosle 3 otra vez. Listo, digámosle 4, 9 y 10. Sumar, sumar y hace la suma. 23. Y ahí está. ¿Sí? A lo que voy es que como se puede notar, el método sobrecargado, si ustedes le envían los parámetros, obviamente que se requiere para cada método sobrecargado, ella lo interpreta, ¿sí? Como se puede dar cuenta, él no se está yendo por los otros dos métodos, ¿sí? ¿Vale? Hasta ahí, yo creo que vamos bien, ¿cierto? Sí, claro. Listo. Y como digo, estos métodos sobrecargados nos permiten hacer muchas operaciones dentro de la lógica que necesitemos. Se utilizan mucho para hacer procesos de básicamente accesos a datos, lógica de negocio que se necesite de pronto para el envío de correos, ¿sí? Se utilizan mucho. ¿Listo? Vale. Vamos a continuar con otro tema, bueno, que también obviamente tiene que ver con esto de métodos,
y que me parece muy interesante y es eh, 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 métodos con parámetros opcionales. ¿Sí? Alguien de pronto eh, se le viene a la mente algo cuando escucha métodos con parámetros opcionales. Sí, claro. Cuéntame, ¿qué se puede Que no, pensar? que no necesariamente tiene que enviarle, a pesar de que está como un parámetro dentro de la opción de envío, Ujú. no es obligatorio enviarlo para poderse ejecutar el método. Sí, básicamente. En ciertos casos podemos encontrarnos con situaciones de tener un método con con muchos parámetros de entrada, ¿cierto? Pocos o muchos, de las cuales, pues digamos que algunos usamos en ciertos casos y algunos otros no, ¿sí? Puede pasar que yo tenga un método con, no sé, con 20 parámetros de entrada, puede pasar, ¿sí? Y de esos 20 yo solo necesito utilizar 10, ¿sí? Puede pasar, por ejemplo, eh, mm, por ejemplo, a ver, ¿qué les puedo por ejemplo, en una base de datos hay una tabla de usuarios, ¿sí? Lo que les decía ahorita. Muy probablemente a esa misma tabla se le pueden hacer más de una consulta, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le puede hacer eh, un login, ¿cierto? Verificar un usuario, una lista de usuarios, ¿cierto? Tráeme todos los registros, eh, seleccionar un usuario para obtener la información, no necesariamente tener que esté logueado o no, ¿sí? Y para esto, pues digamos que se pueden utilizar esos parámetros opcionales, ¿sí? ¿Cómo Sí, hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Porque usted me va a decir, oiga, pero muy bonita la teoría, pero en la práctica, ¿cómo se hace? Vamos a verlo, vamos a verlo. Voy a comentar esto acá, ¿cierto? Y básicamente, básicamente, vamos a hacer un método, ¿cierto? Un void. Vamos a decirle, ¿qué le podemos decir acá? Por ejemplo, mm, parámetro opcionales, ¿cierto? Y esto va a recibir, no, va a decirle completar, completar nombre, ¿sí? Nombres, listo. Acá voy a decirle que me llegue un parámetro entero, ¿sí? Con nombre, ¿cierto? Y otro con apellido, ¿sí? Ah, con primer apellido. Y importante, importante, importante. Cuando nosotros estamos declarando los métodos perdón, los parámetros opcionales dentro de un método importante, que esos parámetros opcionales se dejan de últimas dentro de los parámetros obligatorios del método. ¿Me hago entender? sí, señor. Es decir, string, segundo nombre, ¿cierto? Y le digo igual. ¿Por qué puse esto así? Al colocar esto, él ya me lo devuelve este parámetro como opcional.
¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, Jonathan, usted Señor. puede mirar si le están enviando una solicitud de acceso de Ángela. Lo que pasa es que está tratando de conectarse porque a Anita le tocó utilizar el usuario de la hija. Sí. Entonces, no sé si le está pidiendo la solicitud de Ah, ya, acceso o ya. algo. Ángela, sí, ya la vi. Un segundo. Porfa, Ángela, ya le gracias. doy el permiso. Estudiante y... Ay, estudiante de desarrollo. Ya le coloco el permiso un segundito. Listo. Que ya se puede intentar conectar, por favor. Listo, ya leí. Gracias. Gracias. Entonces, seguimos acá. Ok, 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 ok. Ok. Y digámosle otro parámetro opcional que sea string. ¿Sí? Y segundo nombre. Y digámosle segundo apellido. ¿Y cómo lo hago opcional? Igual comillas. Igual comillas, muy bien. ¿Y por qué igual comillas? Porque básicamente es un tipo string. ¿Sí? String. ¿Qué pasaría si yo tengo un parámetro opcional que sea un entero? ¿Cómo lo hago opcional? Igual 0. Muy bien. Hay otra forma, pero esa es la principal. ¿Sí? Esa es la principal. Si yo tengo otro método, perdón, otro parámetro opcional que sea entero, yo le digo edad igual a 0. ¿Sí? Pero también puedo decirle así. Y él ya me lo vuelve opcional. Por lo general, cuando veamos esto, ¿lo alcanzan a ver? Sí, es que no sé. Sí, 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 ¿Sí? Así. Así también lo van a encontrar. ¿Sí? Pero por lo general, para no confundirnos, lo vamos a ver así. ¿Listo? el interrogación es única y exclusivamente para enteros. Para enteros y objetos. ¿Sí? Para objetos de clases. Objetos y clases. Pero ¿qué pasaría si yo también quiero, juepucha, quiero declarar otro parámetro opcional, ¿sí? Otro parámetro opcional, un string, y le digo, coloquémosle ocupación, uy, ocupación, y le digo así, ¿qué pasa? También me lo vuelve opcional. ¿Listo? Porque es un string. Pero ¿qué pasa si yo le digo igual a null a un entero? También me lo deja. ¿Sí? Ah, no, no me lo deja. ¿Por qué? Porque no se puede usar como parámetro definido como null, porque el tipo de dato no lo permite. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, recapitulando, en este método de completar nombres, ¿cuáles parámetros son obligatorios y cuáles son opcionales? Obligatorio nombre, primer apellido. ¿Sí? Opcionales, segundo apellido, segundo nombre, edad y Ujú. ocupación. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿Hay eh, límite? señor, Hay límite en, bueno, digamos así que no, señor, no hasta hay un máximo límite. de cuánto. La única condición para hacer parámetros opcionales es que esos parámetros opcionales se declaren después de los parámetros obligatorios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo le digo a esto igual a esto?
Me va a salir un error, me va a decir, oiga, los parámetros opcionales deben aparecer después de todos los parámetros necesarios y o obligatorios. ¿Sí? Lo que les acabo de decir. Esa es la única condición. ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas, vamos a hacer una impresión de los parámetros, ¿sí?, que estén llegando. ¿Y cómo hago eso? Ya sé que mis parámetros obligatorios son nombre y primer apellido, ¿cierto? Entonces, eso ya sé que voy a imprimirlos. Entonces, console.writeLine. Entonces, voy a decirle acá, primer nombre es igual a nombre, ¿cierto? ¿Cierto? Nombre. Acá voy a decirle, sí, sí que. Segundo nombre es diferente de qué? De vacío. Entonces, imprima. De lo contrario, no haga nada. Entonces voy a decirle, sí, string. Esto es una propiedad de un string. Lo que voy a hacer en este momento. String.is null or empty. Esta es una propiedad de este tipo de dato. ¿Qué hace? Básicamente me verifica una cadena de caracteres y me dice si tiene o no, si es nulo o es vacío. Pero ¿qué pasaría si yo lo dejo así? Entonces el man me va a decir, ah, ok, si es vacío, ¿cierto? Entonces entra la condición if. Pero ¿qué pasa si yo le digo, ah, yo quiero que cuando no sea vacío? Entonces utilizo el interrogante. ¿Para qué sirve el interrogante? ¿Alguien se acuerda? Negación. Exactamente. Y entonces en esa instrucción, ¿qué estaría haciendo? Negando. Que no sea nulo o vacío. Estoy negando básicamente el resultado de esta operación. Entonces, si es diferente de blanco, esto es lo que quiere decir esto. Si es diferente de blanco o nulo, entre acá. ¿Y qué va a hacer? Console.writeLine. ¿Y qué va a decirle? Segundo nombre. 0. Segundo nombre. Listo. Ahora, ¿cómo valido? Ahora le digo, listo, quiero imprimir console el primer apellido porque sé que el primer apellido no es opcional, ¿cierto? Entonces, primer apellido. Ese sé que, pues, viene o viene, ¿cierto? Y después, ¿qué digo? If voy a validar el segundo apellido. Y lo hago de esta misma forma. ¿Hasta ahí bien, muchachos? Sí, señor. Bien. Sí, listo. Entonces, segundo apellido, segundo apellido. ¿What? Segundo apellido, sí. Y acá, segundo apellido. Muy bien. De igual forma, entonces, sí,
edad. ¿Edad qué? Ahí, ¿cómo sería la condición? Diferente de cero. Diferente de cero o mayor a cero. Aplica, ¿cierto? Entonces, voy a imprimir edad. Edad, ¿cierto? Edad. Muy bien. Y en este caso que es nulo, ¿cómo lo verifico? Diferente a nulo. Diferente a null, efectivamente. Diferente de null. Ocupación. Diferente de null. Entonces coloco acá ocupación, ¿cierto? Y ocupación. Pero en los casos contrarios de cuando no se cumpla, voy a decirle, listo, si no se cumple, voy a decirle imprima algo como segundo nombre, digámosle NA. No, NN. ¿Alguien le suena a ese NN? Nerón Navarrete. Muy bien. Y cuando es apellido, es la mismo. Lo mismo. Entonces, ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy validando cada situación en las que los parámetros opcionales nos pueden funcionar para hacer ciertas operaciones o no. ¿Sí? Ya lo vamos a probar. Permítanme, termino acá. Edad, ¿qué pasó? No existe en el contexto actual, claro, efectivamente. Y si no, acá le digo edad, digámosle, eh, no registra, ¿cierto? Y ocupación también, else, ocupación, no registra. Vamos a ver, no registra. Ok, ya ya hicimos nuestro método. Ahora, ¿cómo lo llamo? Vamos nuevamente acá, ¿cierto? Al static void main, ¿sí? Con program punto y el método. Program punto completar nombres. Ok. Ujú. ¿Y qué nos damos, qué notamos acá? Básicamente que los parámetros de obligatorios, pues obviamente, como lo expliqué anteriormente, están en las primeras posiciones, ¿cierto? Cierto. ¿Y qué notamos adicional? Que los parámetros opcionales están encerrados en corchetes cuadrados. Siempre. Siempre que nosotros vayamos a invocar un método y veamos los corchetes cuadrados, ¿qué significa? Que son Opcional. opcionales. Exactamente, muy bien. Ok, entonces, vamos a hacerlo más cachetoso. Vamos a hacerlo así suave. Voy a De una. colocarle primer nombre, Edna, primer apellido, vamos a decirle Contreras, ¿cierto? Segundo Cierto. nombre, no lo sé. No lo sé. Lo envío en vacío. Segundo apellido. ah, Digámosle
Rodríguez. No lo sé, pero voy a colocarle Rodríguez. Edad, pongámosle 25. Y ocupación, Ujú. coloquémosle gerente, gerente, ¿cierto? Cierto. Listo. ¿Hasta ahí? Muy bien, ¿cierto? Vamos a ejecutar a ver qué, no, qué nos saca o qué podemos console.readline, ¿cierto? Siempre. Cierto. Iniciar. Vale. Entonces, vamos a ver. Ahí llegó a nuestro método, ¿vale? Nombre en primer apellido Contreras. Segundo nombre no viene. Primer nombre Rodríguez, edad 25 y ocupación gerente. Listo. Entonces, primer nombre ya lo imprimió. Y entonces acá pregunto si segundo nombre es diferente de vacío. Y si no, segundo nombre en N. Listo. Primer apellido, sabemos que si viene, entonces no lo tengo que preguntar. ¿Sí? Igual acá, entonces segundo apellido, si es diferente, imprímalo. Si edad es mayor a 0, 25, sí, exactamente. Ocupación es diferente de null, sí. Y ahí está. ¿Cómo la ven? Bien, excelente. ¿Fácil o difícil? Con un ejemplo así, fácil. Sí, acá nos toca practicar, ¿cierto? Nos toca hacer hartos ejercicios para poder tenerlo un poquito más claro, pero, pero espero que con este ejemplo se haya, ¿sí? También podemos hacer em, otro, otros ejemplos para mirar cómo podemos también interactuar con los datos. Vamos a mirar. Entonces, ahora ya no le vamos a enviar estos. Ya, enviémosle solo así. ¿Será que me deja? ¿Ustedes qué dicen? Sin los demás datos, solo los principales. Claro que me va a dejar. ¿Por qué? Porque son opcionales. ¿Listo? Lo vamos a ejecutar. Miren. Primer nombre, Edna. Segundo nombre, NN. Primer apellido, Contreras. Y demás datos no registra. ¿Sí? Miren. ¿Cómo la ven? Y el método nos funciona perfectamente. Uy, ¿qué pasó? Vale. Entonces, parámetros opcionales de entrada. ¿Listo? Pero, ¿qué pasaría si yo dijera, necesito un parámetro de salida? Un parámetro de salida como un output, ¿sí? ¿Cómo haría eso? Yo diría, pucha, necesito tener la oportunidad de que tener un método que me tenga un parámetro de salida. No un resultado, sino un parámetro de salida.
¿Cómo la ven? No dice, juepucha, ¿cómo hago eso? ¿Cierto? Entonces, vamos a ver. Hay varias formas, ¿cierto? De tener un parámetro de salida dentro de un método, ¿sí? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Vamos a verlo. Vamos a declarar un método, ¿cierto? Que básicamente, eh, vamos a decirle void, em, digámosle otro suma. Vamos a declarar un método sumar, ¿sí? Sumar. Pero este me va a tener un parámetro de salida. Hay dos formas. Una, para declarar parámetros de salida, out, para la reservada out. El tipo de dato, suma. Y abro comillas. ¿Y ahora por qué? ¿Qué dice? Es necesario asignar el parámetro suma. Ah, ya. Suma igual a 0. Ya, ahora sí. Entonces, acá yo tengo un parámetro de salida que va a ser suma. Y nótese que el tipo de método es tipo void, que no me va a retornar nada. ¿Sí? Entonces, yo le voy a decir adicional a esto, reciba que, digámosle, un array de números. Entonces, sin números. Esto. ¿Sí? Y le digo for. No, no lo vamos a hacer tan complicado porque me falta poco. Vamos a decirle. Espera, a ver. Otra vez. In número 1, coma, in número num 2, coma. Entonces, voy a hacer la suma de los dos números. Entonces, suma es igual a ¿qué? Num 1 más num 2. ¿Sí? Así. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Y cómo tiene la suma? Vamos a verlo. Comentaremos esto. Y vamos a decirle in suma es igual a 0. ¿Sí? Y program vamos a llamar al método sumar, que va a recibir ¿qué? Digámosle 2, 3, coma, y el parámetro suma, que es el de parámetros de salida. ¿Sí? ¿Qué? What? Perdón. Out in, perdón. ¿Sí es así? Uy, ¿qué pasó? Ya. Acá tengo que especificarle que sea de salida. Sí. Hasta ahí, bien. Sí, Entonces, vamos a Sí, señor. imprimir console.writeline. Resultado de la suma es igual a 0, coma, suma. Yep. Entonces vamos a Sí. verlo. Vamos a verlo. ¿Qué hace esta vaina? Vale. Entonces, voy a enviar
a mi método de sumar que recibe el parámetro o tiene el parámetro de salida. ¿Listo? Acá recibe 0, 5, asignó 5 y como ven asignó la suma. Miren, muchachos, ¿cómo la ven? Este también, estos métodos, o sea, estos parámetros de salida se utilizan también de pronto para los parámetros fijos de algún proceso o algo así, que simplemente necesitamos que cambien el valor. Entonces se utilizan parámetros de salida. ¿Cómo la ven, muchachos? Bien. Interesante. Jonathan, yo puedo tener un array como un parámetro de salida, ¿cierto? Un array, claro. Ah, ok. Acá le puede decir, claro, le puede decir, sí, cualquier tipo de dato. ¿Dónde está esto? Acá. ¿Sí? Listo, bien. Y acá le digo, asígneme en la posición, digamos, posición 1 o 0, la suma. What? Parámetro out sin asignar. Ah, ya. Entonces le digo, suma es igual a new entero con una posición. Entonces, y ya está. Obviamente acá me va a decir que no, ¿sí? Pero se puede cualquier tipo de dato. String, enteros, double, sí, cualquier tipo de dato. Se puede con la palabra reservada out, pero también hay una palabra reservada que se llama ref, ¿sí? Esta también se utiliza ref, que hace referencia a ese parámetro, ¿vale? Cualquiera de los dos funciona de la misma forma. ¿Cómo la ven, muchachos? Bien, bien. Por el momento, bien. Eso es como en la universidad. Los primeros ejercicios fáciles. Bueno, a ver. eh, Ejercicio. ¿Alguien se acuerda de las listas? Sí. Ok. Vale. Espérenme un segundo. Un segundito. Entonces, parámetros opcionales que vimos hoy. Parámetros opcionales, ¿cierto? Métodos sobrecargados. ¿Sí? ¿Qué más vimos? Ya lo olvidé. Ya lo olvidé. A ver. Opcionales, sobrecargados. Sí. Y parámetros de salida, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Sí? Parámetros de salida dentro de un método. Que pues obviamente más adelante vamos a verlo un poco mejor. Porque pues, digamos que hay veces, digamos que con solo esta práctica no es suficiente. Sino más adelante vamos a ver pues algunos ejercicios en los que podamos practicar mejor con este tipo, estos parámetros de salida dentro de los métodos, pues básicamente va
de cómo usted resuelve algún problema que le estén planteando. ¿Sí? En este momento no tengo ningún problema para dejarles, pero si pueden leerlo o leer un poquito más, les agradecería. ¿Listo? Estaba mirando la posibilidad de hacer las clases lunes, miércoles y jueves. ¿Por qué no el viernes? Porque el viernes pues de pronto se complica un poco, la gente sale tarde, bueno, el tráfico, no sé. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Sí, puede ser, De acuerdo. o una, o una adicional de pronto, ¿no? Porque no todos estén de acuerdo. Cuéntame. Quizás el sábado 1 hora, quizás el sábado 1 hora, quizás, es ¿Y a qué una... hora? Porque también el tiempo de Jonathan. Sí, se Exacto, solo podría así pues de puede. pronto en la tardecita, noche, una horita de pronto los sábados también como para reforzar y hacer ejercicios que me parece Eso, correcto. importante poderlos hacer, ¿sí? Ya en la siguiente clase vamos a ver un poco los ejercicios, vamos a ver ejercicios y vamos a empezar a ver algo muy interesante que se llaman las implementaciones de interfaces, ¿sí? Excelente. Eso es un tema un poco interesante y pues al igual que todo, ¿no? Pero pues ya vamos un poco avanzando con los temas. Sí, me parece la Excelente. idea de pronto pues no sé si todos puedan, pero pronto sí, todos, pues Sí, pues los que puedan, porque a veces que entre semana como les queda difícil por lo que llegan tarde o porque pues, tú sabes el tráfico cómo está a veces. sí. El viernes Entonces, más que digamos, todo, digo yo que el viernes es un poco complejo. o sea, pues yo pensando en mis otros compañeros que digamos, pues se pierden un poquito o que de pronto no están conectados al 100%, entonces, digamos, el sábado ahí refuerzan, tan, digo yo, ahí como va. Sí, pues sería de pronto charlarlo. Sí, Y charlar exacto, que todos estén de acuerdo. Si no, pues tranquilos, nada de nervios. listo, muchachos. ¿Qué tal les pareció la clase del día de hoy? Muy buena. Vale, Excelente. Nita le toca que se ponga al día mirando por ahí el video. Sí, tengo harta tarea poniéndome al día con los videos. Voy sí, a tratar. porfa. Próxima clase sería cuando yo mañana. Sí, mañana. Mañana, porfa, es que el viernes queda complejo, la verdad. Sí, Mañana sí lo podemos trato de hacer. ponerme al día con lo que más pueda para ir Egnita, avanzando. Egnita, si hay algo que no entiendes o que, digamos, pues tengas dudas, te puedes comunicar conmigo y lo miramos, ¿vale? Para que te Listo, pongas a... Juli. Vale. Claro que sí, listo, Juli, gracias. Y permítame en un segundo, termino la grabación. Listo, muchachos, muchas gracias de verdad a todos por la asistencia el día de hoy. Y pues nada, vamos a continuar la siguiente clase. Listo, ya Gracias a ti, Jonathan, y entonces yo reviso lo de mi usuario porque no, me perdí más de la mitad. Vale, Estoy con el de mi hijita, pero si no entro con el de ella mañana mientras a ver qué pasó con ese tema. Pero vale, muchas gracias a ti y a todos, gracias. vale, con vale. todo gusto. Y pues nada, nos vemos la próxima.